Muy buenos días, jóvenes, muy buenas noches. Hoy nos toca proseguir con nuestro trabajo de la materia Teorías del Estado. Hoy veremos el tema 3. Anteriormente habíamos visto el tema 2, que trataba indudablemente de lo que es la sociedad y la política, y obviamente el Estado. Hoy veremos algunos elementos constitutivos del Estado. ¿Cuáles son los elementos que constituyen al Estado como habíamos indicado anteriormente? Es decir, la población, el territorio y el poder político. Tres elementos importantes que constituyen al Estado. Cuando estamos hablando del territorio, obviamente estamos hablando de algo físico, algo que está fuera del sujeto, y obviamente es el territorio, el suelo, el subsuelo, las costas marítimas, el mar y obviamente e indudablemente la población, que constituye uno de los elementos importantes. Bueno, todo esto lo vamos a desarrollar durante este tema. Si tendrían algunas preguntas. Bien. Cuando estamos hablando del territorio, estamos hablando de un elemento físico, es decir, el elemento sólido del Estado, donde se asienta la población. Entonces, estas características del territorio comprende además la superficie, el subsuelo, la atmósfera, el mar territorial, la misma plataforma continental, es decir, todo donde se asienta la población misma. Entonces hay algunas características que tiene el territorio. Tiene el dominio marítimo, el dominio aéreo y el dominio terrestre, en lo que es el territorio. Cuando hablamos del dominio marítimo, estamos hablando de todo lo que significa esta parte de nuestra área, ¿no es cierto?, marítima. Entonces eso es una zona contigua, el mar territorial, la plataforma continental, las aguas territoriales, la zona económicamente activa y el mar adentro, el mar libre. El mar es de todo el mundo, no es de un estado, es de todo el mundo. Entonces, una vez que estamos en alta mar, nosotros tenemos esa facilidad de poder llevar adelante nuestra actividad económica. Asimismo, tiene el dominio aéreo, es decir, se eleva desde todo lo que significa el territorio de suelo, es decir, el territorio físico, se eleva hacia la superficie, y ese es el dominio aéreo que tenemos, es decir, todo reflejado desde el suelo hasta la superficie, donde se pierde el nivel de gravedad o la fuerza de la gravedad. Ese es el dominio aéreo. Y el dominio terrestre es todo lo que está en el suelo, subsuelo, es decir, todo aquello que es físico, donde puede asentarse, donde tiene la riqueza de todos los elementos, ¿no es cierto?, que constituyen una riqueza natural. Bien, el territorio también tiene una característica, la sedentariedad del territorio estatal, es decir, donde se asienta la población, donde se construye toda la infraestructura y toda la estructura molecular, la estructura física, ¿no es cierto?, habitacional e institucional, etc. Es decir, el territorio donde se va a asentar toda la población con todos los elementos necesarios para vivir. Ahí tenemos los problemas de urbanización, la urbanización periférica, central, etc., la construcción misma de la estructura del Estado en el territorio.
Por eso el territorio es un elemento indispensable para la constitución del Estado. Si no hay territorio, entonces no vamos a poder tener un buen Estado. En la actualidad ya no existen, obviamente, estados nómadas. Casi la mayor parte de los estados siempre son sedentarios. Otro elemento importante hoy por hoy para la constitución de un estado digno de este nombre es preciso un territorio estable y limitado con la conveniencia de los límites es decir, los límites fijos y precisos. Es decir, políticamente los estados tienen un límite con otro estado. Entonces, ese límite estatal tiene que ser debidamente, ¿no es cierto?, marcado, y además tiene que ser preciso y fijo además. Entonces, esa es la característica de esta parte del territorio. Ahora, ¿cuáles son las funciones que cumple el territorio como tal? Como habíamos indicado anteriormente, es indispensable y es vital tener el territorio para que se asiente la población. Ahora, indudablemente tienen algunas funciones que son positivas y algunas que son negativas. Cuando estamos hablando de la función negativa, es cuando se circunscribe en virtud de las fronteras, los límites de la actividad estatal, y pone en prueba, ¿no es cierto?, la actividad de los estados extranjeros dentro del territorio nacional. Es decir, existen límites, ¿ya?, que niegan el ingreso a veces a otras personas. En el consenso internacional, todos los hombres son habitantes de este mundo. Todos tienen el derecho de estar donde ellos quieran estar. Entonces existen ciertos niveles propios del territorio del Estado que son pues a veces negativos y cierran las puertas y cierran el entorno al ingreso de ese Estado. Entonces, ¿qué está haciendo? Está cumpliendo una función negativa cuando ese tipo de estados no permiten el ingreso libre de las personas a otros estados. Pero en función también tiene una función positiva, ¿ya?, la que consiste en construir el asiento físico de la población, la fuente, ¿no es cierto?, fundamental de los recursos naturales que la misma necesita, y el espacio geográfico que obtiene en rigor al orden jurídico que emana de su soberanía de Estado. Es decir, en forma positiva, el territorio es pues lo más grande que tenemos. Ahí están asentadas nuestras grandes riquezas, nuestros recursos para poder sobrevivir, para poder desarrollar, para poder llegar a un futuro mucho mejor. O sea, el territorio es fundamental. Tiene una función positiva inmensa, porque gracias a él nosotros vivimos. Cuando hablábamos de las fronteras políticas, son aquellas que están definidas y definen el límite entre dos estados. Es decir, políticamente, ¿qué quiere decir políticamente? Por poder, por ser nuestro, ¿no es cierto?, hacemos una división de un estado a otro estado, y esa división de este estado a este otro estado entonces constituye la línea definida política de la frontera política del estado. En esta situación, las fronteras políticas tienden a llevar adelante ciertos elementos políticos de cada estado. Es decir, existe la línea divisoria, pero antes de la línea divisoria, ¿no es cierto?, hay un territorio que es de nadie. Es decir, 10 metros adelante, 50 metros y 50 metros. Entonces, son políticas que se han trazado internacionalmente, universalmente, para ver, ¿no es cierto?, cómo vamos a distinguir las líneas divisorias
o las líneas definidas que se hacen entre estados, a las cuales se las va a llamar fronteras políticas. Ahora existe hay diferentes formas de límites, como por ejemplo el territorio estatal continuo es una unidad natural e íntegra. ¿Qué significa? Significa que en un solo territorio está un estado y pueden haber 2 estados, pueden haber 3 estados, pueden haber 4 estados, pero están en un territorio continuo, es decir, en una sola porción de tierra. En cambio, hay también territorios estatales discontinuos. Estos territorios estatales discontinuos se encuentran disgregados en el territorio. Por ejemplo, Puerto Rico. Puerto Rico está en el Caribe, pero por decisión propia se anexan a los Estados Unidos y es un estado más de los Estados Unidos. Por tanto, pero no está en el territorio donde está la mayoría de los estados. Entonces, este ya se llama un territorio discontinuo, es decir, no está continuado. Hay varios, como Hawái, las Islas Malvinas, etc., que son estados discontinuos, que no están en el lugar. Territorio estatal es enclave. ¿A qué se llama un territorio estatal enclave? Normalmente se llama aquel territorio que está dentro de otro estado. Es decir, tiene su autonomía, tiene su soberanía, tiene su independencia y está conformado como estado propio, con todas las características que corresponde a un estado, pero no está en un estado aislado, libre, independiente, sino está dentro de otro estado, vive dentro de otro estado. Como es el caso del Vaticano. El Vaticano está en Roma, pero es el estado del Vaticano y tiene todas sus características, por eso se llama enclave. Ahora tenemos la teoría de la impenetrabilidad. De acuerdo al programa, ¿no es cierto?, llamado condominio o conimperium. Cuando se habla de la teoría de la impenetrabilidad, estamos hablando, ¿no es cierto?, de aquellos elementos importantes, ¿no es cierto?, que nos protegen a los estados para que estos estados, obviamente, estén bajo sistemas de seguridad propios. Ahora, cuando llamamos un estado condominio, estamos indicando de que un estado o más estados están sobre un territorio. El orden jurídico válido para este territorio es la parte común entre los órdenes jurídicos de los estados que ejercen. Es decir, hay estados condominio, donde pueden vivir o convivir en un mismo estado varios estados, pero que los separa y los individualiza el orden jurídico en el cual, ¿no es cierto?, se ha constituido cada uno de estos estados. Por eso se llama, ¿no es cierto?, estado condominio. Ahora también existe el otro estado, el estado federal, que se ha citado varias veces como excepción. El estado federal es un estado, es una unión de estados. En realidad es una unión de estados, ¿no es cierto?, que mantienen su autonomía, su independencia, su soberanía, su poder político, pero están bajo un paraguas de una sola constitución. Ese paraguas de esa constitución, ¿no es cierto?, alberga a todos y es el que representa a todos esos Estados Unidos. Como el caso de la Argentina, como el caso de Estados Unidos y muchos países que son de tipo federal, es decir, que están distribuidos o están unidos por diferentes estados. Estos estados mantienen su autonomía, es decir, tienen autonomía
tienen libertad, tienen soberanía, es decir, mantienen la mayor